Hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido decepcionados. Hay decepciones que cada uno de nosotros experimentamos que podemos superar de manera rápida, fácil y sencilla. Cosas que no salieron bien, personas que no cumplieron ciertas promesas pequeñas, un plan que cambió a última hora o algo que no se dio. Nos decepcionamos, nos frustramos, pero seguimos adelante. Sin embargo, hay otros tipos de decepciones que duelen mucho más, que son más profundas, porque están relacionadas ya sea a un mayor vínculo, a una mayor cercanía o a un rostro más familiar. Mientras más cercana la herida, más nos decepcionamos. Por ejemplo, a todos nosotros nos duele cuando alguien de quien esperábamos amor nos trata con indiferencia. Nos decepcionamos. A todos nosotros nos duele cuando una persona en quien confiábamos, en quien éramos totalmente abiertos, nos traiciona. Sufrimos otra decepción. Hermanos, a todos nos duele cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos mostramos vulnerables y en vez de recibir compasión o comprensión, lo que recibimos es burlas y señalamientos. Nos sentimos profundamente decepcionados. Por eso, hermanos, posiblemente una de las decepciones más difíciles que experimentamos ocurren dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos hablando sencillamente de una institución más. No, es la iglesia de Dios. Este es el lugar donde escuchamos acerca de Dios, donde oramos, donde servimos, donde confesamos nuestros pecados, donde nos mostramos vulnerables. Estamos hablando del lugar donde aprendemos de la palabra y compartimos nuestra vida con otros creyentes hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por eso cuando la herida o la decepción ocurren dentro de la iglesia, puede sentirse más profunda y puede ser mucho más dolorosa. Por eso personas que han sido heridas en la iglesia se endurecen, se apartan y terminan diciendo cosas como: yo no sabía que los cristianos serían capaces de hacer esto. Yo esperaba que los cristianos fueran diferentes. Después de esto que me hicieron, yo no quiero tener nada que ver con ninguna iglesia, todos son unos falsos. Y estas cosas pasan, hermanos. Y nosotros debemos ser lo suficientemente honestos para reconocer que algunas personas tienen razones válidas y legítimas para estar verdaderamente dolidas. Debemos reconocer que muchas personas tienen razón acerca de su herida, tienen razón acerca de su dolor. Hermanos, no es un secreto para ninguno de nosotros que existen pastores, existen líderes y existen diáconos que han abusado de su autoridad. No es un secreto para nosotros que existen miembros, que existen ancianos, que existen matrimonios que han juzgado, que han manipulado y que han traicionado a sus propios hermanos en la fe. Por eso, hermanos queridos, en esta clase no pretendemos cerrar los ojos o tapar el sol con un dedo y decir: esto nunca jamás ha sucedido aquí. No nos engañemos. No queremos usar la Biblia y no debemos usar la Biblia como una curita espiritual para ponerla encima de la herida que todavía no ha sido tratada y que todavía no ha sido sanada.
Pero también, hermanos, debemos reconocer que hay otro extremo y otro peligro del cual debemos cuidarnos. ¿Cuál es ese otro extremo? Ese otro extremo. Debemos tener cuidado de que el daño que nos causó alguien en la iglesia termine convenciéndome de que debo abandonar la iglesia. Debemos tener cuidado de que por causa de las heridas que recibimos en la iglesia, nos terminemos apartando de la iglesia y construyendo todo un estilo de vida lejano del pueblo de Dios. Debemos tener cuidado de eso. La pregunta de esta clase, hermanos, no es si tenemos derecho a sentirnos heridos cuando nos hieren, porque la respuesta es sí. En muchos casos es sí. La pregunta que queremos presentar en esta clase, en esta tarde, es la siguiente que tenemos en pantalla. ¿Cómo nos invita Cristo a responder ante la herida que otros me hicieron? ¿Cómo nos invita Cristo a responder cuando hemos sido heridos dentro de la iglesia? Y esta pregunta la vamos a responder en 3 verdades que son los 3 puntos de esta clase. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos invita Cristo a responder cuando hemos sido heridos dentro de la iglesia? Bueno, en primer lugar, y es el primer punto de esta clase, es reconoce la herida, pero no permitas que defina toda la realidad. Reconoce la herida, pero no permitas que defina toda la realidad. Hermanos, nosotros debemos comenzar cuando alguien nos ha herido dentro de la iglesia y queremos hablar seriamente sobre el tema, debemos empezar reconociendo que nos han herido. Cualquier conversación que nosotros tengamos acerca de perdonar a otro hermano o acerca del perdón, que ignore la realidad de que hemos sido heridos, es cruel. Es como si le dijeras a alguien o a una mujer que ha sido traicionada, perdona, perdona, perdona y ya. Como si no sintiera, como si Dios no nos hizo seres emocionales, con emociones y sensaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del perdón, debemos primero, o en primer lugar, reconocer que estamos heridos, que nos han herido y que esa herida nos duele mucho. La Biblia, hermanos, nunca nos pide fingir. La Biblia nunca nos pide negar la realidad del sufrimiento que podamos estar experimentando. Nosotros no necesitamos decir que algo no dolió cuando sí dolió. Hermano, esto que dije te ofendió, no vale para nada. Todo chévere, no ha pasado nada, tranquilo. No debemos fingir. No necesitamos llamar malentendido a lo que verdaderamente fue un pecado. Oye, hermano, lo que pasa es que fue un malentendido, que yo hablé de ti a tus espaldas, de tu familia. No, eso es chisme, eso es calumnia. No debemos fingir que nada está pasando. No necesitamos defender a una persona simplemente porque es cristiana o porque tiene alguna posición de liderazgo. El pastor me ofendió, el diácono me ofendió, el líder me ofendió, pero no me atrevo a decir que me ofendió porque es el líder. Hermanos, eso no está bien. El primer paso es reconocer que hemos sido heridos, venga de donde venga. Dios sabe, hermanos, el dolor que sentimos cuando nos decepciona alguien cercano. Lo leímos hace un rato en el Salmo 55. David decía que no lo ofendió un enemigo porque él lo habría soportado. Un enemigo es un enemigo, nunca va a hablar bien de ti.
sino era este hombre que era cercano a él, que era su amigo, que adoraban juntos, que compartían y se deleitaban juntos. David conocía lo que era ser herido por alguien con quien adorabas a Dios juntos. Y lo que hace que el dolor sea especialmente profundo y terrible es que no vino de un enemigo, sino de alguien cercano. Por eso nos duele más cuando la persona que nos ofende es alguien cercano, es un hermano cercano. Quizás alguno de nosotros acá hoy ha sido herido por alguien muy cercano en la fe. Quizás es aquel que te enseñó a orar, aquella que te enseñó a leer la Biblia, aquel que en momentos difíciles ha estado contigo, pero en otros momentos te ha decepcionado, te ha herido y te ha traicionado. Por eso reconocer la herida, hermanos, es importante y es el primer paso realmente a una restauración y al perdón. Reconocer la herida no nos hace menos espirituales. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una época, hermanos, y eso no vamos a cansarnos de repetirlo. Nosotros vivimos en una época que siempre queremos mostrar lo mejor o la mejor versión de nosotros. Que siempre somos los fuertes, que nunca nos pasa nada, que siempre estamos bien, que nadie nos ofende, nunca luchamos con ningún pecado, todo está bien, leemos siempre la Biblia, tenemos siempre nuestros devocionales, creamos una imagen falsa de nosotros mismos. Somos expertos en fingir y en mentir. Y por eso cuando escuchamos a alguien reconocer su dolor, cuando escuchamos a alguien que ha llorado por su dolor, nos burlamos. Porque para nosotros es sinónimo de debilidad. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia, hermanos. Si usted lee ese mismo Salmo 55, donde David expresa la traición que sufrió de este amigo cercano, usted leerá en el versículo 4 que David dice que tiene el corazón muy adolorido. No fue simplemente que esta persona lo traicionó y David no sintió nada. No, tenía el corazón muy adolorido. Estaba quebrantado. En Marcos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, también vemos que Jesús no es indiferente cuando la religión o cuando aquellos que debían facilitar el acceso a Dios se corrompen. No sé si recordará que en el capítulo 11 de Marcos, Jesús entra al templo donde se adoraba a Dios y en vez de encontrar un sistema que facilitara a la gente que se acercara a Dios, encontró un sistema que lo que hacía más bien era poner obstáculos y tropiezos para que las personas se acercaran a Dios. Jesús se acerca y ve el templo y ve los cambistas y él dice: el templo de mi Padre será llamado casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y agarra las mesas y las vuelca. Jesús no ignoró lo que estaba pasando. Jesús reconoció que estos hombres que debían ser guía de Israel estaban actuando de manera pecaminosa. Esto nos enseña que Cristo no está interesado en las apariencias, en cualquier estructura que diga Dios. No, Dios no es indiferente al pecado de su pueblo. Y no solamente el que recibe el pueblo, sino el que el pueblo mismo causa a otros. Dios no es indiferente a ese dolor. Así que, hermanos, si hubo pecado entre nosotros, debemos llamarlo pecado. Si alguien abusó de su autoridad, debe ser confrontado. Si una situación requiere intervención de las autoridades civiles, la iglesia jamás debe utilizar el lenguaje del perdón para impedir que se haga justicia. ¿Estamos claros y estamos de acuerdo todos? Amén. Entonces, reconocer el dolor, reconocer la herida, forma parte de caminar en la verdad. Dios es un Dios de verdad. Sin embargo, hermanos, a veces cuando nos han herido
Y cuando reconocemos que hemos sido heridos, podemos cometer el error de comenzar a interpretar todo alrededor nuestro basado en nuestra herida. Eso lo hemos visto en las últimas clases que nuestros pastores han dado sobre la historia de Dios y nuestra historia, cómo las heridas que nos han causado muchas veces nosotros la usamos para interpretar todo alrededor. Si mi familia me abandonó, entonces ninguna persona es confiable. Toda persona que se me acerca a mí es sospechosa. Es como, no sé si ustedes han escuchado, lo dicen muchos hombres y mujeres del mundo, que dicen, todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Y cuando tú te acercas a esa persona, te das cuenta que tuvo una experiencia dolorosa con un hombre o una mujer, y en base a esa herida o a esa experiencia, él interpreta y generaliza toda la realidad alrededor. Todo hombre y toda mujer es igual y es un enemigo. Así que ten cuidado. Bueno, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Cuando una persona ha sido herida dentro de la iglesia, cuando ha sido lastimada dentro de la iglesia, empieza a interpretar a la iglesia en general como su enemigo. La iglesia me decepcionó. Todas las iglesias son falsas. Todos los pastores son unos ladrones. Eso es mentira. No creas en nada de eso. Y entonces es entendible muchas veces cuando alguien ha sido herido dentro de la iglesia que comienza a aislarse. Es lógico, si en su herida él interpreta que la iglesia lo lastimó, ¿quién quiere estar en un lugar donde te lastima? Entonces comienza a aislarse y muchas veces nosotros señalamos y decimos, oye, esta persona se aisló, pero no entendemos que está interpretando la realidad en base a la herida que ya tiene. El problema con este aislamiento, hermanos, es cuando esta persona empieza a construir una pared diciendo, ahora nadie me va a hacer daño. Y ahora levanto un muro alrededor de mí. Y ahora me alejo del pueblo de Dios. Me gusta Dios, pero no me gustan los cristianos. Me gusta Cristo, pero no me gusta la iglesia de Cristo. Y así mantiene ese muro y cada persona, cada iglesia nueva termina pagando por la herida de esta persona. Hermanos, y cuando nosotros hacemos eso, estamos dejando que sea nuestra herida la que determine, la que interprete y la que organice mi vida. Por eso nosotros necesitamos hoy ser honestos y preguntarnos si los muros que estamos construyendo o la forma en cómo estamos actuando o la forma en cómo nos estamos relacionando con la iglesia está basado en la sabiduría, en colocar límites sabios, o está basado en mi dolor. Quizás la forma en cómo me estoy conduciendo en la iglesia está basada en el dolor que siento, en el rencor que siento. Por eso no me abro con ninguno de mis hermanos. Por eso no comparto con ninguno de mis hermanos. Por eso siempre es más fácil decir que todo está bien. ¿Necesitas que ore por ti? No, nada. Todo está excelente. Estoy casi glorificado. Hermanos, a veces es necesario abandonar una congregación que está enferma. Pero eso no significa que debamos abandonar la iglesia de Cristo. Una experiencia dolorosa que hayamos vivido puede ayudarnos a explicar por qué nos alejamos de la iglesia. Una experiencia dolorosa que hayamos vivido puede ayudarnos a entender por qué alguien se alejó de la iglesia. Pero eso no debe convertirse en el motor que gobierne absolutamente toda su vida. Lo vimos nuevamente en clases pasadas. Como mi papá me abandonó, entonces yo voy a abandonar a mis hijos. Por supuesto que no. Como mi papá me abandonó, entonces yo nunca voy a encontrar seguridad en Dios, sino que siempre voy a buscar llenar el vacío con otras personas. Como mi esposo o mi esposa fueron muy duros conmigo,
entonces yo interpreto que todas las personas van a ser duras conmigo. Hermanos, no debemos dejar que las heridas definan la forma en cómo estamos viviendo. Entonces, el primer paso para responder a las heridas que otros me han hecho es reconocer, sí, me has herido, pero también no dejar que esta herida ahora gobierne todas mis decisiones. Y a veces el primer paso es reconocerlo. Oye, mirarte a ti mismo y decir, reconozco que he sido herido, pero también puedo reconocer que muchas decisiones que he tomado han sido basadas en esa herida. No de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que enseña Dios, sino de acuerdo a esas experiencias pasadas. Entonces el primer paso es ese, reconocer la herida, no permitir que ésta domine tu vida. Y en segundo lugar, o la segunda forma de responder es la siguiente. Responde a la herida desde el Evangelio, no desde la amargura. Responde la herida desde el Evangelio, no desde la amargura. Todas van relacionadas. Hermanos, la Biblia no solamente habla o no solamente se interesa por lo que hicieron los demás contra nosotros. La Biblia también se interesa por lo que ocurre dentro de nosotros cuando somos heridos. ¿Sí lo ven allí? Una cosa es lo que otros hacen contra mí y otra cosa muy distinta es cómo reacciono cuando los otros me hieren. Porque podemos haber sido víctimas del pecado de otra persona y sin darnos cuenta comenzamos a alimentar también nosotros pecado. Entonces combatimos el mal, no con el bien, sino con más mal. Combatimos el pecado contra el pecado. Por eso Efesios en su capítulo 4 dice lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es interesante porque Pablo en este versículo no niega que nos hayan herido. Reconoce que pudimos haber sido ofendidos. Porque si nos manda a perdonar, es porque está dando por sentado que nos van a herir. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nos ofenden? Una de las formas en cómo reaccionamos cuando alguien nos ofende, cuando un hermano nos hiere, es que empezamos en nuestra mente a repasar constantemente la ofensa. Y nos da vuelta en la noche, nos da vuelta en el día, cuando comemos, cuando nos acostamos, tenemos conversaciones y discusiones imaginarias. Yo tenía que haberle respondido así para decirle las cosas en su cara, para que aprenda. Y empezamos a alimentarnos y alimentarnos y alimentarnos. Incluso empezamos a desear que esa persona fracase, que esa persona caiga. Ojalá que peque delante de los demás para que todos conozcan por fin cuál es su verdadero rostro. ¿No le pasa? A mí me pasa bastante. Entonces la decepción comienza a transformarse en amargura. Empezamos a tener una amargura, una raíz. Los muchachos echando broma decimos una yuca en el corazón de amargura, de rencor. Y nosotros creemos que con ese rencor, que con esa amargura, estamos castigando a la persona que nos hizo daño. Cuando me venga a saludar, voy a voltear la cara para otro lado. O lo voy a saludar serio, o la voy a saludar seria, para que él sepa o ella sepa que hizo algo malo y que ahora las cosas no son iguales. Y realmente lo que estamos haciendo es atándonos nosotros mismos cada vez más a ese rencor, cada vez más a esa amargura, cada vez más a ese resentimiento. Por eso el perdón cristiano, hermanos, no dice lo que te hicieron no tiene importancia. El perdón cristiano no dice eso. El perdón cristiano dice lo que te hicieron fue real, fue doloroso,
pero no voy a permitir que eso me convierta en una persona vengativa. No voy a permitir que la herida que mis hermanos me causaron me convierta en una persona vengativa. Por eso Pablo en Efesios 4, donde acabamos de leer, dice, perdónense los unos a otros. ¿Bajo qué base? ¿Bajo qué fundamento? Él dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando pensamos en la herida que otros me han causado, debo pensar también en cuánto yo debía delante de Dios y cuánta misericordia Él tuvo sobre mí. Eso no convierte la ofensa del otro en algo pequeño. Bueno, como Dios me perdonó, bueno, ni modo, vamos a perdonarlo. No. Sino que me ayuda a ponerme en perspectiva y decir ahora cómo yo debo responder. Wow, Señor, qué difícil es perdonar. Y esto fue lo que tú hiciste por mí. Y esto es lo que tú haces por mí diariamente. Porque una cosa, hermanos, es saber que la persona sabe que nos ofendió. Pero muchas veces nosotros ofendemos a Dios y ni cuenta nos damos, ni nos interesa. Y Dios lo sabe, hermanos. Y Dios nos perdona. Dios nos da de su gracia. Dios derrama misericordia sobre nuestras vidas. Por eso Pablo dice, perdónense los unos a los otros, así como Cristo los ha perdonado. El Evangelio nos lleva a tratar a las otras personas con la misma gracia que hemos recibido. Alguien decía que nosotros los cristianos somos los sanadores heridos. Los cristianos somos personas que vamos repartiendo sanidad, pero si alzamos nuestras ropas van a haber heridas en nuestros cuerpos. Nosotros sabemos lo que es el dolor. Nosotros sabemos lo que es sentirnos decepcionados. Por eso nosotros sabemos perdonar, porque hemos sido perdonados también por nuestro Dios. Hace algunos días, hermano, conversaba con una hermana, una anciana acá de la iglesia, y yo todavía no pensaba en dar en esta clase. No pensaba dar esta clase. Y estábamos conversando de diferentes temas y quería aprovechar, conversar con ella y hacer varias preguntas de su experiencia en la fe. Porque algo que nosotros debemos aprender es aprender de aquellas personas que tienen más experiencia que nosotros. Aquellas personas que han vivido más que nosotros en el Evangelio y por lo tanto deberían tener mayor sabiduría en cómo responder ante las diferentes circunstancias. Y yo, la atiborré de preguntas. ¿Y qué piensas de esto? ¿Y cómo reaccionas en esto? Entonces recuerdo que le hice una pregunta y le dije, en tu experiencia en la iglesia por tantos años, ¿cómo lidias con hermanos que te ofenden? ¿Sí? Y sabes que son creyentes, sabes que son tus hermanos, pero sabes también que no sientes deseos de perdonar. Y esta hermana me decía algo muy interesante y lo anoté y decía, primero oro al Señor para verlos a ellos como Él los ve, no como yo los veo. Y eso es súper interesante porque cuando nosotros nos ofenden, nosotros vemos a las personas con nuestros ojos. Eres horrible, eres terrible, eres malvada, eres malo. Pero cuando vemos a nuestro hermano o a nuestra hermana con los ojos de Cristo, podemos decir, sí, eres malvado, pero Cristo ha extendido gracia. Cristo te ama, Cristo te tiene paciencia, Cristo te soporta. Por lo tanto, yo también puedo hacerlo. Hermanos, entonces el Evangelio nos llama a perdonar, pero también es importante aclarar algo sobre el perdón, porque nosotros tenemos también una idea muy Disney del perdón. Alguien nos ofende, e inmediatamente nos abrazamos todos, celebramos y nada ha pasado. No. Perdonar muchas veces no significa confiar inmediatamente. Perdonar tampoco significa regresar automáticamente a la misma relación que tenía. La confianza y el perdón no son lo mismo. Una persona puede ser perdonada y sin embargo necesita demostrar en el tiempo que es digna de confianza. ¿Sí lo ven? Entonces, si alguien continúa siendo peligroso, es importante mantener distancia. Por eso el cristiano puede perdonar y no necesariamente significa que van a seguir andando juntos.
Ejemplo de eso tenemos el caso de Pablo cuando tuvo una discusión con Bernabé sobre Juan Marcos. Dice que tal fue la discusión que ambos se separaron. Y eso no quiere decir de ninguna forma que Pablo odiaba a Bernabé o que no lo había perdonado por lo que había hecho. Incluso nosotros vemos en las cartas más adelante que incluso manda a llamarlo años después porque le era muy útil en el evangelio. Entonces, nosotros los cristianos no debemos confundir perdón con confianza. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero el pasaje dice, si es posible. Esto quiere decir que pueden existir relaciones donde la paz no dependerá exclusivamente de ti. Muchas veces necesitas que la otra persona se arrepienta, que la otra persona confiese y demuestre ser digna de confianza. La palabra de Dios también dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto significa que yo puedo estar herido por ti y yo no necesito destruirte o vengarme para asegurarme que haya justicia. No. Perdonar significa también dejar el juicio en las manos de Dios, pasarlo por alto. Señor, mía no es la venganza es tuya. Guarda mi corazón de ser vengativo, rencoroso. Guarda mi corazón de tratar a mi hermano, a mi hermana por quien Cristo murió como un enemigo, porque tú nos has acercado y tú nos has unido por medio de tu sangre. Hermanos, ¿qué estoy haciendo con el dolor que siento cuando me hieren? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos actuando de manera rencorosa? ¿Estamos llenándonos de amargura, de resentimiento? ¿O estamos viniendo delante del Señor con nuestro dolor y decir, Señor, me duele, me cuesta perdonar, me cuesta amar, pero no permitas que esta herida dañe a tu pueblo? No permitas que este dolor dañe o atente contra la unidad del cuerpo de Cristo, sino que ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a vivir como tú viviste, Señor. Por eso, hermanos, ante la pregunta de cómo nos invita Cristo a responder cuando hemos sido heridos dentro de la iglesia, aparte de reconocer la herida, es responder desde el evangelio y no desde la amargura. Y ahora en tercer y en último lugar, la tercera forma de responder es no permitas que quien te hirió decida tu relación futura con la iglesia. No permitas que quien te hirió decida tu relación futura con la iglesia. Hermanos, no estamos diciendo que mañana regreses al mismo lugar donde te hicieron daño y hagas como que si nada pasó. No. Tampoco estamos diciendo que todas las iglesias sean saludables. No. La pregunta es, ¿el pecado que los demás han cometido contra mí es una justificación para yo vivir aislado de la iglesia? ¿El pecado que otros han cometido contra mí me permite a mí alejarme de la iglesia de Dios? ¿Vivir alejado del pueblo de Dios? La respuesta es clara. Por supuesto que no. Cuando nosotros leemos la Biblia, Hebreos 10, lo hemos citado muchas veces, cuando dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo usamos muchas veces es para decir, ven todos los domingos a la iglesia. Pero el texto también nos llama a considerarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a estimularnos unos a otros. El cristianismo no es una relación exclusiva de Jesús y yo y más nadie. No, cuando Jesús nos salva,
nos introduce en un pueblo, el Israel de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros somos salvados por Dios, debemos unirnos al pueblo de Dios, y esa es una marca de que has sido salvado por Dios. Por lo tanto, ningún creyente puede decir que obedece totalmente a Cristo si estás aislado del pueblo de Cristo. Nosotros podemos entender las heridas. Nosotros podemos reconocer las heridas. Nosotros podemos responder desde el Evangelio. Pero no podemos separarnos del pueblo de Dios. No podemos separarnos de la esposa de Cristo. No podemos separarnos de la iglesia a quien Cristo compró con su sangre. Por eso cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, está lleno de exhortaciones y de mandamientos que únicamente se pueden vivir en comunidad. Lo que nosotros llamamos el ministerio de los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Llevad las cargas los unos a los otros. Tú puedes orar solo, estar en tu casa solo, ver una prédica desde internet y no estar obedeciendo a Cristo. Dios usa su pueblo como un medio de bendición para cada uno de nosotros. Dios usa a su pueblo. Hay aspectos de nuestra santificación que no podemos lograr separados del pueblo de Dios. Imagínenlo así. Esta es mi persona y Dios dice, este es el nivel de santificación que vas a llegar aquí en la tierra. Yo puedo ir así, hasta aquí. Dios dice, de aquí para allá es imposible que lo hagas separado del pueblo de Dios. Necesitas a la iglesia de Cristo. Por eso el Señor ha dado dones a cada uno de nosotros tan diversos, tan variados, tan distintos los unos a los otros. Puedes tener a un hermano que vive igual a otro hermano en la fe y uno es tan bueno en algo y el otro es tan malo. Pero este que es tan malo es bueno en otra cosa y se necesitan los unos a los otros. John Newton decía que el Espíritu Santo, quien tiene el poder y la potestad de dar todos los dones, él pudo habérselos dado todos a una sola persona, pero no quiso. No quiso. Él quiso repartirlos para que cada uno de nosotros nos necesitemos los unos a los otros. Así que yo necesito de tus dones y tú necesitas de mis dones. El problema es que cuando nos herimos entre nosotros y nos aislamos del pueblo de Dios, hay áreas de nuestra vida que se pasman. Nunca van a crecer, nunca van a madurar. Es una manera equivocada de tratar las heridas. Porque por un lado estamos sufriendo el daño que nos hicieron, pero por otro lado estoy perdiendo las bendiciones que Dios destinó para darme por medio de mis hermanos y estoy privando a mis hermanos de las bendiciones que Dios les va a dar por medio de mí. ¿Lo hemos pensado de esa manera? Que cuando nosotros nos aislamos del pueblo de Dios, nosotros estamos atentando contra Dios mismo. Estamos atentando contra Dios mismo porque Dios nos ha dado dones que son útiles para el pueblo de Dios. Primera de Corintios 12. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Quién le dice a la mano no te necesito o la mano al ojo dice no sirves? Cuando nosotros despreciamos a nuestros hermanos o cuando incluso nosotros nos despreciamos a nosotros mismos y decimos yo no creo que sirvo en la iglesia, estamos atentando contra el Espíritu Santo que nos unió a esa iglesia para edificarla. Hermanos míos, también es importante aclarar otra cosa. Constantemente, como lo leímos, Pablo dice, perdónense los unos a los otros si alguno tuviera una queja contra otro. Esto significa que nosotros de entrada debemos adaptar las expectativas que tenemos del pueblo de Dios. Cuando las personas llegan por primera vez a una iglesia, muchos llegan con gozo, con alegría y dicen, no, esto es el cielo. Los hermanos son tan amables, los niños se portan bien, yo no escucho a nadie llorando, los ancianos provocan abrazarlos a todos, los matrimonios son un reflejo de Cristo, de la iglesia, los hombres son maduros, las personas son gentiles, todos son angelicales. Pero a medida que pasa tiempo con nosotros,
se da cuenta que no somos tan angelicales. Aún hay un viejo remanente en nosotros. Muchas veces cada uno de nosotros por diferentes circunstancias responde de manera pecaminosa. Y entonces empieza la decepción de la iglesia. Es que el pastor es así. Es que Daniel Escalante es así. Es que el diácono Luis es así. Ya no quiero ir a la iglesia. Y muchas de nuestras heridas vienen no necesariamente porque otros nos hayan herido, sino porque tenemos expectativas irrealistas de los demás. Buscamos en las personas lo que solo Cristo puede darnos. Buscamos la aprobación perfecta, no en Dios, sino en los hombres. Buscamos que los pastores estén siempre para mí como si lo está el Espíritu Santo. Buscamos que los miembros de la iglesia se comporten de determinada forma como no lo están haciendo y no tienen por qué hacerlo. Y empezamos a controlar, empezamos a exigir, empezamos a demandar. Y cuando las cosas no salen como esperamos, porque no van a suceder, nos decepcionamos. Por lo tanto, debemos ajustar nuestras expectativas. Y podemos llegar a la iglesia esperando que nadie nos decepcione. Pero la verdad es que te vamos a decepcionar. La iglesia glorificada será perfecta, hermanos. Pero la iglesia presente aún está siendo lavada, aún está siendo santificada. Esto no significa que no debamos exhortar el pecado. Ya al principio lo dijimos. No vamos a tratar de fingir. Pero debemos ajustar nuestras expectativas también. Hermanos, por eso nuestra fe y nuestra seguridad debe descansar únicamente en Dios. Debemos tener fe que Dios gobierna el día de hoy, en agosto del 2026, la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Nosotros debemos tener fe que el Espíritu Santo hoy está santificando y purificando a su iglesia. Nosotros debemos tener fe que Jesús es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su esposa y no hay esposo como Él. Él se entrega por ella, la cuida por ella y por lo tanto el dolor o la herida que está experimentando, Cristo también la tiene en cuenta. Nosotros no estamos llamados a tener fe absoluta en que los líderes o los pastores o los diáconos nunca podrán decepcionarnos. Muchas veces lo harán. No estamos llamados a tener fe en que la iglesia después de esta clase, a partir de ahora ya todos ajustamos nuestras expectativas y mañana listo, somos el cielo en la tierra. No, también vamos a fallar. Tengamos fe en nuestro Señor, que Él es el único que no decepciona. Y precisamente porque nuestra fe está en Cristo, que es el único que no decepciona, podemos seguir amándonos entre nosotros, creyentes imperfectos, muchas veces inmaduros, sin exigirnos entre nosotros lo que solo el Salvador puede hacer. Alguien decía, hermanos, que debemos sobrellevar con paciencia los defectos y las debilidades de nuestros hermanos, porque ellos también tienen que sobrellevar las nuestras. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros? ¿Cuánta paciencia han tenido ustedes conmigo? Yo no soy fácil. Y de esa misma forma yo debo tener paciencia con mis hermanos. Quizás alguno de nosotros escuche esta clase y pueda pensar y decir, lo que pasa es que tú no entiendes la profundidad de mi herida. Tú no sabes lo que me hicieron. Y es posible, yo no soy Dios. Yo no puedo conocer quizás la profundidad de la herida que has experimentado hoy en la iglesia, que has experimentado en estos años en la iglesia. Quizás pediste ayuda y no te respondieron. Quizás alguien que respetabas te decepcionó. Quizás hablaron mal de ti, te calumniaron. No lo sé. Pero Cristo conoce cada detalle. Y tú tienes derecho de llamar pecado a lo que fue pecado. Es necesario que podamos confrontar. Pero la pregunta que hicimos al inicio la vuelvo a repetir hoy al final. ¿Cómo te está invitando Cristo hoy a responder a las heridas que te han causado? El cristiano, hermanos, para terminar,
no decide su respuesta solamente por lo que siente o por lo que hicieron los demás, sino que nosotros llevamos nuestro dolor a Cristo y le decimos: Señor, ¿cómo quieres que responda? A lo mejor Cristo te está llamando hoy a empezar una etapa de reconciliación, o quizás hoy te está llamando a confrontar a alguien que ha pecado contra ti, como dice Mateo 18, y puede ser que lo ganes. Quizás Dios te está llamando hoy a poner límites en tus relaciones con tus hermanos, quizás por ideas o expectativas irreales que tienes con ellos. Quizás Dios nos está llamando hoy a reconocer que durante años hemos usado una herida que nos han causado como justificación para vivir como vivimos. Quizás el Señor te está llamando hoy a acercarte lentamente otra vez al pueblo de Dios. Y fíjense que dije lentamente. A veces nosotros queremos que las cosas sean así, que las personas cambien así. Hermanos, la última palabra de todo la tiene Cristo. Él puede sanar. Él puede hacer justicia. Él puede corregir a su iglesia. Él puede llevarte a una iglesia sana. Él puede enseñarte a perdonar sin tener que fingir o negar la verdad. Así que al final la pregunta no es ¿qué me hicieron? O mira lo que me dañaron. La pregunta es ¿cómo quiere Cristo que yo responda? Meditemos en eso y de acuerdo a lo aprendido en la clase de hoy, vamos a orar.